hacen. Como sabemos, hay una inmensa variedad, tanto de hilos como de lanas, y estos a su vez tienen muchas clasificaciones, que si fibra animal, vegetal, acrílicas y demás. Lo cierto es que sí, para tejer podemos utilizar cualquiera, y para diferenciarlos, fíjense, por lo general el hilo se ve así, un poco más compacto, es una hebra por lo general delgada, se nota así, un hilo peinado, mientras que la lana, a muy grosso modo, se ve de esta manera. Es la hebra un poco más gruesa, es como más esponjosa, muy suave al tacto, y fíjense, cuando se agarra se siente así pomposita, por decirlo de alguna manera, mientras que cuando tomamos un hilo, este es un poco más compacto al tacto. Las lanitas son muy suaves, fíjense, son muy suavecitas. Y para saber cuál es el ideal, debemos tener muy presentes dos cosas. La número uno es que debemos saber qué proyecto vamos a realizar. Vamos a tejer un suéter, un top, un vestido. Tienes que conocer exactamente qué es lo que vas a hacer. Y dos, va a sonar un poco raro, pero el clima. Tenemos que tener muy en cuenta el clima donde te encuentras o el clima predominante donde va a ser utilizada la prenda. Una vez que sepamos todo esto, es hora de escoger hilo o lana. Supongamos que quieres realizar un top básico, ¿sí? Principalmente si estás en clima frío. Este es un top tejido con lana, fíjense. Así se ve un top con lana. Esta es una lana acrílica de 3 milímetros de grosor. Quiero que notes cómo se ve un poco rígido al tejer con lana, ¿sí? Esto es porque la lana por lo general es más gruesa y no aporta mucha caída. También puedes utilizar hilos en combinación. Este es un hilo en combinación 50% acrílico, 50% algodón. Y este, por ejemplo, también es de 3 milímetros de grosor. Fíjate cómo se ve la diferencia, cómo se ve la caída entre un hilo, se siente suavecito, y una lana. Con una lana también se siente muy suave, pero prácticamente no tiene caída. Como les comenté, es un poco más rígido. A medida que les vaya enseñando cada prenda, les voy a colocar una imagen de la marca del hilo por si la quieren buscar, ¿sí? De todas maneras, en la descripción de este video les voy a colocar el detalle de cada hilo. Y siguiendo en los hilos para clima frío, aquí tenemos un hilo 100% algodón. Quiero que noten que lo que estamos haciendo es prácticamente lo mismo, son tops muy básicos y como se ven con diferentes hilos, ¿sí? Este es un hilo 100% algodón de hebra muy delgada. Se siente bastante suave, fíjense, aporta un poco de caída, a diferencia de este también es un hilo 100% algodón, pero es de hebra más gruesa. Este es de 3.5 milímetros, este hilo de algodón es de 2 milímetros. Este, por ser una hebra más gruesa, es un poco más rígida, fíjense que toma más forma, pero casi no tiene caída. Por lo mismo, porque es una hebra más gruesa. Cuando trabajamos con hebritas así gruesas, nos queda como más compacto. Y en este punto quiero recomendarles, siempre traten de chequear las etiquetas de sus ovillos. ¿Por qué? Porque en estas etiquetas nos va a decir cuánto pesa el hilo y la cantidad de metros que trae. ¿Sí? Por ejemplo, este es un hilo de 100 gramos y trae 245 metros. Cuando son 100 gramos y traen a partir de 230 metros en adelante, por lo general son hilos bastante livianos. A diferencia de este, por ejemplo, trae 200 gramos, o sea que es bastante más grueso, y el ovillo trae 226 metros. Siempre tenemos que tener en cuenta esto cuando son piezas así pequeñas, cuando vamos a realizar prendas pequeñas como este tipo de top. No es muy relevante porque como son tan pequeñas, pues no pesa tanto. Pero cuando vamos a hacer unas prendas bastante grandes, por ejemplo, que vayamos a hacer una blusa un poco más amplia, sí tenemos que tener esto muy en consideración para que la prenda no nos vaya a quedar muy pesada, ¿sí? Recordamos que por lo general las prendas que utilizamos al tomarlas, estas se sienten bien ligeras. Y bien, en resumidas cuentas, para clima frío principalmente puedes utilizar lo que desees. Hilos gruesos, hilos delgados, en combinación, lanas. Aquí te enseño otro modelo.
con una copa muy similar. Este es un hilo de algodón mercerizado, bastante suavecito. Este es muy ligerito. Y también puedes utilizar, por ejemplo, esto es un hilo 100% acrílico. Este es un hilo 100% acrílico de 2.5 milímetros. En realidad aquí depende mucho del gusto, del tacto y de lo que tú desees. Sí te recomiendo que si puedes, toma el ovillo, tócalo para ver cuál es la textura que más te agrada. ¿Sí? Te aseguro que cualquiera que escojas, bien sea hilo o lana, para un clima frío te va a quedar espectacular. Ahora bien, si vas a realizar una prenda para clima cálido, aquí sí te recomiendo tener muy presente qué tipo de hilo vas a utilizar. Necesitamos un hilo que sea ligero, pero por sobre todo que sea bastante fresco y preferiblemente de hebra delgada. ¿Sí? Entre estos estos son los más conocidos aquí en Colombia, que es la referencia que yo les puedo dar. Bien, tenemos por ejemplo este hilo, este es uno de los más conocidos, es un hilo crochet 100% acrílico. Como pueden apreciar, la hebra es bastante delgada. Este es un hilo muy fresco, bonito y muy suave al tacto. También tenemos el hilo macramé, fíjense, así se ve una prenda con hilo macramé. Es un hilo 100% acrílico también, es fresco. Este es un poquito más grueso, este es de 2.5 milímetros. El hilo crochet es de 2 milímetros de grosor. Con este hilo macramé, a pesar de que se puede usar bastante bien para clima cálido, tienes que tener muy presente que si la persona es de piel muy sensible, le puede ocasionar un poquito de picor. Pero este hilo, al ser de hebra un poco más gruesa y este hilo es un poquito más rígido, por experiencia personal y por experiencia que me han comentado algunas clientes, sí les puede ocasionar un poco de picor, ¿sí? Generalmente, como les comenté, si tienen la piel muy sensible. Tienen que tener mucho cuidado con esto. Bien, también podemos utilizar para clima caliente un hilo que sea en combinación. Por ejemplo, esto es un hilo 50% acrílico, 50% algodón. Este tiene un grosor de 2.5 milímetros, es muy suave, como pueden ver tiene una caída bastante bonita, es muy liviano. Y un hilo, por ejemplo, así, te aseguro que no te va a ocasionar picor ni nada por el estilo. Este tiene un grosor de 2.5 milímetros, al igual que el hilo macramé, que se ve un poco más rígido. Este otro hilo es de la misma composición, es 50% acrílico, también 50% algodón, pero de 3 milímetros de grosor. Fíjense, también nos aporta una caída muy bonita. Y la diferencia entre 2.5 milímetros y 3 milímetros es el grosor. Estos son hilos bastante fresquitos que se pueden utilizar sin ningún problema. También para clima cálido podemos utilizar hilos 100% algodón. Este es un hilo 100% algodón, pero cuando vamos a utilizar algodón vamos a tener cuidado de utilizar hebras que sean preferiblemente delgadas, no más de 2.5 milímetros de grosor. ¿Sí? Al ser hebras delgadas hacen que los hilos sean mucho más ligeros. Para seguir con el clima cálido, entonces también podemos utilizar, este es un hilo que en realidad es una microfibra acrílica, es bastante suave, fresca, ligerita, fíjense, aporta caída, eso es lo que queremos buscar cuando estamos trabajando con climas cálidos. Y bien chicos, al igual que les comenté en el caso anterior, si pueden, toquen sus hilos y así se dan una idea de con cuál hebra preferirían trabajar mejor, ¿sí? Con cuál fibra. Todos, a medida que vamos probando uno y otro, tenemos nuestros favoritos. En mi caso, los favoritos son estos. Entre mis favoritos tenemos el hilo crochet, por ser un hilo bastante económico y accesible. Fíjense que las prendas se ven muy bonitas con este hilo. También tenemos el hilo que es en combinación. Este es un hilo 50% acrílico, 50% algodón. Otorga caída, es muy fresco, muy suave. Este es uno de mis favoritos. Y en clima cálido, a pesar de que no lo mencioné hace un momento, también podemos utilizar hilo de algodón mercerizado, ¿sí? Fíjense, se ve así. Es muy ligero, súper suave y se ve muy bonito. Y bien chicos, por último vamos a hablar de los hilos para vestidos de baño. Mi top 3, que esto ya se los he comentado por Instagram, de hilos que me gusta utilizar para hacer vestidos de baño, tenemos los hilos de algodón mercerizado. Este es un hilo que a mí me encanta, yo trabajo mucho con este hilo, es bastante suave, liviano, no le sale mota ni nada, no pierde color.
y por el mismo proceso de mercerizado al que son sometidos no absorba tanta agua. Y algo que me gusta mucho es que este hilo seca rápido, ¿sí? Sobre todo cuando estamos en playa, piscina, pues esto es un poquito importante. Sí es cierto que este hilo es un poquito más costoso que el hilo normal, pero les aseguro que por su calidad vale completamente la pena. Yo lo uso tanto para tops como para vestidos de baño. De número 2 tenemos este hilo. Este es un hilo 100% microfibra acrílica y esta marca también tiene un hilo, fíjense, esta es esta marca, pero esta marca también tiene un hilo que es stretch, ¿sí? Es ideal para hacer vestidos de baño, lo único que aquí en Colombia es un poquito difícil de conseguir. Este es un hilo bastante suavecito y tampoco absorbe mucha agua. Y por último, en mi top 3 tengo el hilo crochet. Aquí no se aprecia mucho porque es negro, ¿sí? Ya sabemos que cuando tenemos prendas negras, prendas muy oscuras, no se aprecia mucho el detalle. Con este hilo, que es el hilo crochet, sí se pueden hacer vestidos de baño. Lo único que sí tengo que mencionarles es que este hilo es de una calidad un poquito inferior, por ejemplo, a las dos que les acabo de comentar, ¿sí? Por ello tenemos que tener mucho cuidado en cómo manipulamos y cómo lavamos esta prenda. Preferiblemente no meterlos en la lavadora porque este hilo se puede deteriorar con más facilidad, ¿sí? También tengo que comentar por experiencia propia, porque últimamente he estado haciendo pruebas con muchos hilos. Este hilo, al mojarlo, no sé si aquí se logra apreciar, pero se le ven como unos pelitos, ¿sí? Estos pelitos que se le ven al hilo, cuando se moja, estos pelitos como que se pegan a la piel, por decirlo de alguna manera. Pero en realidad, para el precio de este hilo, porque es uno de los hilos más económicos que podemos encontrar acá en Colombia, me parece que funciona súper bien. Y para vestidos de baño también tenemos otros hilos. Por ejemplo, este dice bikini, es un hilo brasileño. Me dice que es stretch, ¿sí? Yo aquí ya saqué uno y sí, fíjense, su hebra estira bastante. Aún no he hecho pruebas, próximamente voy a hacer pruebas y se las enseño. Para que tengan una idea, su composición es 90% acrílico, 9% poliéster y 1% elastano. Entonces, este es un hilo que también podemos conseguir aquí en Colombia. También está se llama Brisa Stretch y su composición es 93% acrílico y 7% poliamida. Bien, próximamente voy a hacer la prueba con estos hilos a ver qué tal nos va y se las comento por Instagram. Y bien chicos, si ustedes tienen alguna recomendación y por favor si son de otros países, ayúdenme a enriquecer esta reseña. Coméntenme qué marcas y qué hilos son los más fáciles de encontrar en sus países. Esto yo se los agradecería mucho ya que yo no tengo manera de verificar qué hilos se encuentran en otros lados. Bien, entonces sin nada más que agregar, nos vemos la próxima semana con un nuevo proyecto. Hasta luego.